En este video hablaremos sobre las leyes de la reflexión y veremos un ejemplo de cómo trazar el rayo reflejado. Teniendo en cuenta que la luz se propaga en línea recta, Euclides, que fue un matemático griego que vivió en los siglos IV y III a.C., propuso estudiar los fenómenos de la luz utilizando las leyes de la geometría. El fenómeno que analizaremos es cuando un rayo de luz incide en un cuerpo opaco, siendo parte de la luz reflejada, regresando al mismo medio, y parte puede ser absorbida por el cuerpo opaco. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando incide en una superficie opaca que separa dos medios sin cambiar de medio. Gracias a la reflexión podemos mirarnos en un espejo o enviar información por fibra óptica, entre muchísimas cosas más. La reflexión de la luz la podemos clasificar en especular y difusa. Esto depende de las características de la superficie donde incidan los rayos de luz. Si un haz de rayos paralelos incide en una superficie lisa o pulida, como por ejemplo en un espejo, el haz de luz se reflejará de forma paralela como se muestra en pantalla. Este fenómeno se denomina reflexión especular. Si el haz de rayos paralelos incide en una superficie regular, es decir, en una superficie que no es lisa o pulida, los rayos reflejados no serán paralelos como se puede observar. Este fenómeno se denomina difusión de la luz. Esto sucede en la mayoría de los cuerpos opacos. Antes de mencionar las leyes de la reflexión, debemos definir algunos términos importantes para comprender con claridad las leyes de la reflexión. Comenzaremos con el rayo incidente, que es el rayo que incide en la superficie donde se refleja. El punto de incidencia es donde el rayo incidente entra en contacto con la superficie. La recta normal es una recta imaginaria perpendicular a la superficie que pasa por el punto de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo formado por el rayo incidente y la recta normal. El rayo reflejado es el rayo que surge de la reflexión del rayo incidente. El ángulo de reflexión es el ángulo formado entre el rayo reflejado y la recta normal. Ahora que hemos definido algunos términos importantes, pasaremos a enunciar las leyes de la reflexión. La primera ley de reflexión nos dice que el rayo incidente, la recta normal y el rayo reflejado pertenecen a un mismo plano. Mientras que la segunda ley de reflexión nos dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Plantearemos el siguiente ejemplo. En la siguiente figura se muestra un rayo incidiendo sobre un espejo plano. Trace el rayo reflejado, la recta normal e indicar los ángulos de incidencia y reflexión con sus respectivos valores. Para trazar el rayo reflejado tenemos que tener en cuenta la segunda ley de reflexión, que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Lo primero que tenemos que averiguar es el ángulo de incidencia. Para ello debemos trazar la recta normal, ya que el ángulo de incidencia es el ángulo formado entre el rayo incidente y la recta normal. Sabiendo que la recta normal es una recta perpendicular al espejo plano que pasa por el punto de incidencia, por lo tanto vamos a marcar el punto de incidencia. Luego tomamos una escuadra, colocándola de tal manera que uno de los catetos de la misma se apoye sobre el espejo plano como se muestra en la pantalla. Ahora tracemos la recta normal. Teniendo el rayo incidente y la recta normal, podemos medir con un semicírculo el ángulo de incidencia. Para medir el ángulo de incidencia debemos colocar el centro del semicírculo en el punto de incidencia y el cero en el rayo incidente como se muestra en pantalla. En este caso vemos que el ángulo de incidencia mide 30 grados. Teniendo en cuenta la segunda ley de reflexión, el ángulo de reflexión va a medir 30 grados. Para trazar el rayo reflejado, debemos medir los 30 grados desde la recta normal. Para ello, utilizaremos nuevamente el semicírculo. Colocaremos nuevamente el centro del semicírculo en el punto de incidencia, pero ahora el cero en la recta normal. En este caso, realizamos una marca
en el 30 y luego trazamos el rayo reflejado desde el punto de incidencia hasta la marca realizada. De esta manera hemos terminado con el ejemplo y a su vez con el video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.